muchos, algunos de largo tiempo y a otros de menos tiempo, yo me siento en confianza, pastora. Así es que me voy a sentir como si estoy predicando la palabra de Dios en la iglesia que siempre acostumbramos a predicar. Así es que, hermanos, quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12. El texto básico es el versículo 2 de Romanos capítulo 12. Y allí vamos a estar reflexionando. He escrito algunas notas que quiero tenerla por acá para no excederme con relación al tiempo, porque la verdad es que hay tantas cosas que hablar, que decir, y tenemos la tendencia por naturaleza a ser muy comunicadores. Mis amados hermanos, yo quiero invitarles a todos a que leamos la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Yo quiero a priori hacer algunas preguntas que probablemente en el transcurso de la reflexión reciban algún tipo de respuesta o de tratamiento. La primera pregunta es: ¿cómo podemos evitar que la iglesia desee lo mismo que desea el mundo? Segunda pregunta: ¿cómo podemos evitar que la iglesia ande detrás de lo mismo que anda el mundo? Otra pregunta: si una iglesia se vuelve conformista en vez de profética, si la iglesia se vuelve individualista en vez de comunitaria, si la iglesia se vuelve amiga de los ricos en vez de los pobres, ¿qué evangelio le queda para presentar? Mis amados hermanos, con estas preguntas yo quiero que reflexionemos sobre el texto que acabamos de leer, sin antes atestiguar de la veracidad del libro que hemos leído hoy, el libro de Romanos. Y sabemos que indiscutiblemente esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, aunque nunca había visitado a Roma hasta ese momento de la escritura de la carta, y lo podemos confirmar por el verso 11 y el verso 13. Sin embargo, el apóstol Pablo quería cosechar frutos espirituales allá en Roma, al igual que lo había hecho en otros lugares donde por la gracia y la misericordia de Dios el Señor le había permitido predicar su palabra. Así es que sabemos que Pablo no es el fundador de la iglesia que está en Roma, una iglesia que tiene una mezcla de creyentes, judíos y gentiles. Por eso existe la duda si en verdad Pablo le escribió a los gentiles, o si en verdad Pablo le escribió a los judíos, o si le pudo haber escrito a ambos a la vez. Al parecer él le escribió a ambos. Sin embargo, destaca que los gentiles es el enfoque principal de su carta. Nosotros también sabemos que aunque el apóstol Pablo no es el fundador de la carta, también debemos de decir que de la iglesia en Roma, también debemos de decir que no fue el apóstol Pedro. Sabemos que hay una tradición que le atribuye a Pedro el haber fundado esta iglesia, el haber sido el obispo, el primer obispo de esta iglesia. Sin embargo, no tenemos documentos fehacientes que puedan confirmar esta propuesta. Bíblicamente no la encontramos, y algún testimonio externo a la palabra de Dios
los que encontramos son de dudosa reputación y de dudosa autenticidad. Pero nosotros sí sabemos que el apóstol Pablo, sinceramente, con un sentimiento legítimo, estaba escribiendo a los hermanos que allí se encontraban. Roma, en ese momento, una ciudad principal, la capital del Imperio Romano, y siempre fue una ciudad bastante importante, casi desde el inicio de la fundación de dicha ciudad. Pero ahora es la capital, y como toda capital, es una ciudad cosmopolita, donde fluyen ideas, pensamientos, donde confluyen culturas, encuentros de diversos tipos de géneros y de mentalidades. Así que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, trata tres temas básicos. Uno de ellos está relacionado con la posición legal ante Dios, tanto de los judíos como de los gentiles. Y otro tema fundamental en la carta es el que tiene que ver con la salvación, no por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Y el tercer tema que nosotros encontramos en la carta que escribe el apóstol Pedro es el relacionado con el tema de los deberes del creyente. Deberes generales, deberes particulares. El texto leído hoy cae dentro del gran tema de la nueva vida en Cristo. Hay un texto bastante famoso, capítulo 8, verso 1 de Romanos, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y parece que ese es el pensamiento donde va a fluir, donde se van a encontrar tanto los judíos como los gentiles. Podría parecer como especie de una conclusión a priori de la carta, que no importa que fuese judío o que no importara que fuera gentil. Lo importante es que ambos, sean judíos o gentiles, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, la parte doctrinal de la carta es lo que antecede a lo que hemos leído hoy. Pero lo que hemos leído hoy tiene que ver con la vida práctica del cristiano. Hay algunas Biblias, como la Reina Valera, que lo titula los deberes del cristiano. Pero yo quiero que dentro de esos deberes, a manera de introducción al desarrollo del texto, miremos el versículo 1 de Romanos capítulo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este verso tiene que ver con el verdadero culto. Y es un deber del creyente ofrecerle a Dios un verdadero culto. Pero un culto a la manera donde podamos expresar la verdadera fe en el Dios Señor y Salvador. No como el culto antiguo, basado en lo externo, la apariencia, lo visual, lo ritual, lo formalista, sino un culto vivo, un culto de entrega, donde ya no es el animal, ya no es el cordero, sino un culto donde yo mismo vengo rendido ante la presencia del Señor. Un culto donde yo mismo soy ofrendado para el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese culto tiene sentido. Ese culto tiene significado. Ese culto es racional. Hacerlo de otra manera para el apóstol Pablo sería una acción irracional. Hacerlo de otra manera para el apóstol Pablo no sería el culto que Dios anhela o que Dios busca.
Ya nosotros sabemos lo que dijo el apóstol Juan en el capítulo 4, verso 24, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El verdadero culto no es el que doy. El verdadero culto es cuando yo me doy. El verdadero culto no es lo que hago. El verdadero culto es la actitud correcta cuando lo hago. Mis amados hermanos, no se trata de aparentar ser espiritual, sino ser espiritual. No se trata de aparentar ser generoso, sino ser generoso. El verdadero culto tiene que ver con el fondo. El culto irracional tiene que ver con la forma. Pero me atrevo a afirmar, y hay investigaciones que así lo demuestran, que el mayor presupuesto de una cantidad inmensa de iglesias gira y se torna en relación a la forma del culto. Me atrevo a asegurar que la mayoría del presupuesto de una gran cantidad de iglesias en el día de hoy giran en torno a la apariencia externa del culto. El culto verdadero tiene que ver más con el fondo y con la sustancia. Es la rendición por completa al Dios que vive y reina para siempre. Ese es el culto racional para el apóstol Pablo. Y el verso que leímos al principio, el cual es el enfoque de mi reflexión en el día de hoy, que es el versículo 2, es el segundo deber que resalta el apóstol Pablo. Y tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la cosmovisión de la gente, tiene que ver con las perspectivas de la vida, tiene que ver con los sistemas de valores, tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con la cultura y los trasfondos culturales, tiene que ver con las tradiciones. El texto comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse significa ajustarse, significa adaptarse, significa moldearse, significa tomar la misma forma. También significa ser tolerante, ser comprensivo, resignarse. Y la palabra siglo de aión no significa 100 años, sino un tiempo indeterminado. Figurativamente hablando, representa el estilo de vida natural, el estilo de vida terrenal que no ha experimentado la nueva vida que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis amados hermanos, la visión terrenal confrontada por el apóstol Pablo tiene que ver con la sabiduría terrenal, la cual él la considera animal, diabólica, animal y diabólica, tal como lo dice Santiago en su capítulo 3, versículo 15. El presente ciclo caracteriza lo terrenal, que según Colosenses capítulo 3 es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. El fin de ese estilo de vida es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. En lugar de ajustarnos al presente siglo, que representa la mentalidad que no ha sido regenerada y que no ha sido transformada por el poder de Dios, en lugar de adaptarnos, en lugar de moldearnos, en lugar de tomar la misma forma del presente sistema, Pablo llama a que seamos transformados. Así que en este texto hay tres cosas que nos enseña el apóstol Pablo. Número 1, lo que no debemos de hacer. Número 2, lo que sí debemos de hacer.
Y número 3, la manera como se debe de hacer, con un solo fin, para que comprobemos, para que experimentemos, para que disfrutemos, para que saboreemos, para que nos deleitemos en la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Lo que no debemos de hacer, lo que debemos de hacer, la manera como se debe hacer, con un fin, que experimentemos, que disfrutemos el bien del Señor en nuestras vidas. Amén. La manera, renovando el entendimiento. La palabra transformaos es la palabra griega metaschematizo. Y esa palabra significa cambiar, significa mudar. Literalmente significa mudarse. Mudarse es cambiar de una condición a otra. Es lo que dice Efesios en capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él os dio vida. El Señor nos mudó, nos cambió, nos trasladó de las tinieblas a la luz. A la luz. Mis amados hermanos, el contexto de esta iglesia gentil y judía es muy parecido al contexto nuestro. Esta iglesia estaba rodeada de muchas corrientes de pensamientos, de muchos sistemas de valores. Y Pablo especifica que los hermanos de allí, y creo que nosotros hoy, no debemos de conformarnos a ese sistema de valores, a esa corriente de pensamientos que son el resultado de un razonamiento que no ha sido renovado por el Espíritu Santo de Dios. Así es que, mis amados hermanos, el medio de la transformación que Pablo presenta y al cual invita a los creyentes judíos y gentiles y hoy a nosotros es por medio de la renovación de la mente. Si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿cómo es posible? Tú dices que no nos conformemos al sistema, al mundo, y también nos invitas a ser transformados. Pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo yo puedo tirar por la borda la educación que recibí de mis padres? ¿Cómo puedo tirar por la borda lo que me han dicho los intelectuales del presente y del pasado? ¿Cómo puedo tirar por la borda las experiencias de tantas personas? El apóstol Pablo lo presenta de una manera práctica y sencilla. Cambiando su mentalidad, esto será posible. Dígale al hermano que está cerca de usted, hay que cambiar de mentalidad. Esto tiene que ver con el entendimiento. La palabra entendimiento significa comprensión intelectual. Y podríamos afirmarlo con lo que vemos en Isaías 40:20. Comprensión intelectual. Y quiero detenerme un momento en este aspecto, porque hay personas que son proclives a menospreciar lo intelectual, a rechazar el razonamiento. Hay personas que innecesariamente ponen a chocar a la fe y a la razón, cuando ambas vienen del mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Lo que Pablo está presentando es que la razón, para que sea útil a Dios, para que sea útil a la iglesia, para que sea útil al mundo, tiene que ser renovada. Tiene que ser transformada. Entendimiento significa conocer, tal como lo veríamos en Jeremías 9, 23 y 24. Entendimiento es ser sabio, es ser prudente, como lo vemos en Amós 5:13. Entendimiento es ser capaz, es discernir, es comprender todos los asuntos, como dice Daniel capítulo 1 versículo 20. El sabio y entendido
es el que pone por obra los mandamientos de Dios, según Deuteronomios capítulo 4, versículo 6. El que teme a Dios, según Proverbios capítulo 1, versículo 7. Renovar la mente es un cambio de mentalidad. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso en cuanto a la pasada manera de vivir, le repite: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. La idea es un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad tiene una finalidad que está en el mismo texto: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está el fin de no conformarnos a este siglo. Ahí está el argumento por el cual debemos de ser transformados. Ahí está la razón última del cambio de mentalidad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dígale al hermano que está cercano a usted: si no cambias de mentalidad, si no renuevas tu mente, ¿cómo puedes disfrutar el bien del Señor? Si no cambias de mentalidad, si no renuevas tu mente, ¿cómo puedes experimentar el descanso que viene de Dios? Si no cambias de mentalidad, si no renuevas tu mente, ¿cómo puedes disfrutar la libertad de Dios? Mis amados hermanos y hermanas, el creyente debe ser un inconforme, aunque siempre contento. El creyente debe ser alguien que no acepta el statu quo de las cosas. El creyente es alguien que no acepta como normal lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. El presente siglo es malo y está siendo guiado y dirigido por cosmovisión, por expectativa de la vida que no han sido renovadas y transformadas por Jesucristo. El creyente es por naturaleza un revolucionario. El creyente es por naturaleza un indomable frente al sistema. El creyente es por naturaleza alguien que no ve como normal lo que está sucediendo a su alrededor, pero a la vez es un esclavo de Jesucristo, es un hombre manso y humilde de corazón. La rebeldía no tiene que ver con la condición espiritual. La rebeldía al statu quo tiene que ver con la cosmovisión que hemos recibido. La rebeldía al sistema no tiene que ver con nada personal. La ideología tiene que ver con el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Mis amados hermanos, no sé si le estoy cansando, pero dígale al hermano que está a su lado: no te conformes, aunque sí disfruta y está contento. ¿Por qué debemos ser transformados? Por medio del cambio de mentalidad en el espíritu, tal como la propuesta del apóstol Pablo. La cosmovisión en la que crecimos por la cultura imperante sin Dios. La cosmovisión en la visión que gobernó, que reinó el sistema. Yo debo decir que una cosmovisión es la manera de cómo vemos el mundo y de cómo interpretamos el mundo. La cosmovisión es el resultado o la resultante de las creencias básicas que tienen las personas por las cuales guían sus vidas. Y cuando hablamos de creencia, no nos referimos a sentimientos, a opiniones o a hipótesis. Las creencias son superiores a los sentimientos. Las creencias son superiores a las hipótesis. Las creencias son superiores a las opiniones. Las creencias son afirmaciones basadas en un conocimiento. Las creencias son afirmaciones que estamos dispuestos a defender. Son afirmaciones que estamos dispuestos a argumentar y hasta morir por ellas. Hasta morir por ellas. Para nuestro hermano Bob Murphy,
que lo tuvimos hace un par de años aquí en la ciudad de Santiago, y a quien Dios nos dio el privilegio de poderle servir de enlace para traerlo a la ciudad, dijo en su libro de la cosmovisión lo siguiente: una cosmovisión es un conjunto de creencias que da por sentado un hecho sin analizarlo, consciente o inconscientemente. Mis amados hermanos, una creencia por la cual no estás dispuesto a morir es solo un sentimiento. Una creencia por la cual no estás dispuesto a sacrificarte es solo una suposición. Una creencia por la cual no estás dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo, a renunciar a todo, a sacrificar todo, no es una verdadera creencia. Yo quiero preguntarte a ti como creyente del Señor: ¿tienes tú una verdadera creencia o solo tienes opiniones favorables acerca de Jesucristo? ¿Tienes tú una verdadera creencia o solo tienes suposiciones religiosas? ¿Tienes tú una verdadera creencia o solo tienes opiniones acerca del cristianismo? Porque una verdadera creencia es aquella por la cual estamos dispuestos a morir si fuera necesario. Eso es considerado como una creencia. De lo que me atrevo a colegir, que hay personas en medio nuestro, y cuando uso la expresión en medio nuestro, me refiero en medio de toda la comunidad. Hay personas que están en la iglesia, pertenecen a la membresía de la iglesia y no son creyentes. Y la razón por la cual podemos afirmar que no son creyentes es que no llenan los requisitos de lo que es una creencia. Una creencia es algo que estamos dispuestos a defenderlo con la vida, con la muerte, con los bienes, con los dones, con los talentos y con toda la fuerza que pueda haber en nuestro ser. Una afirmación con rango de creencia es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cuál fue la respuesta? Podríamos que concluir: nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y Pablo agregó: ni siquiera ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una creencia, pastora. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Esa pregunta parece muy simple, pero a la luz de lo que es una creencia, debiéramos estar reflexionando. Amén. Debiéramos estar reflexionando. Las creencias forman patrones de vida. Las creencias forman referencias para la vida. Por eso los cristianos que no son coherentes y consistentes con sus afirmaciones no tienen creencias, solo tienen suposiciones y simples opiniones. Mis amados hermanos, en la parte final de la reflexión, yo quiero referirme al meollo del asunto del por qué Pablo, no solo a los hermanos que estaban en Roma, tantos gentiles como a judíos, sino también a nosotros, nos dice a no conformarnos, no conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que hay diversidad de visiones, hay diversidad de interpretación de la vida
del mundo y del Creador. Una de ellas es la visión naturalista, que niega toda realidad espiritual, que al parecer es la línea que Occidente ha tomado. Y al parecer es la línea que nuestro país quisiera inscribirse si le damos rienda suelta a algunas opiniones de ciertos legisladores. Negar la realidad espiritual. Reducir al hombre a una composición de huesos y de masas. Reducir al hombre solo a biología. El naturalismo niega la realidad espiritual. Y al parecer es la posición de Occidente. Con la proclama de Voltaire, no más al blasfemo, que muera el infame, refiriéndose a Jesucristo. No más maestro, refiriéndose a la iglesia. Él daba por sentado que la iglesia lo que había sido era un instrumento para controlar, para apoderarse, para adueñarse de las personas. Y Cristo, un impostor, un falsante, sin ningún tipo de autoridad. No más maestros. Que muera y sea aplastado el infame. El mundo está caminando una gran parte de él en esa dirección, tratando de negar toda realidad espiritual. Ahí están los marxistas, ahí está el socialismo, ahí está aquellas culturas que el enfoque está en el hombre mismo como final de la realidad, como principio de la realidad y como esperanza para la realidad. Pero yo quiero decirles que la esperanza nuestra, la esperanza de la realidad presente, la esperanza de la realidad futura, no está en el hombre, está fuera de él, está en Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Amén. Otra cosmovisión es el animismo, que cree que el mundo es controlado por los espíritus, que no hay un Dios personal ni trascendente, sino que la suerte de las personas, las vidas de las personas son guiadas por espíritu. Esta corriente en la cual muchas personas se inscriben, dejan su vida a la suerte de los espíritus, no reconociendo un trato personal de Dios con el ser humano, y que el Dios creador no solo quiere tener relación con el hombre, sino que se ha dado a conocer tanto en la naturaleza como en la revelación especial. El animismo cree que el mundo es controlado por espíritus malignos. Josie es una trabajadora voluntaria para las fuerzas de la paz de las Naciones Unidas. Y ella, estando en una región del África, estaba enseñando acerca de cómo la gente se enferma, cómo adquiere enfermedades. Y el tema era acerca de los virus, de las bacterias, de los microorganismos. Al final de la enseñanza a un grupo de enfermeras, una de ellas levantó la mano y le dijo: Josie, usted nos ha enseñado cómo se enferman los blancos, pero yo quiero decirle a usted cómo se enferman los negros. Eso le llamó mucho la atención a Josie. Y le dijo: claro que sí, que quiero saber cómo se enferman los negros. Y ella comenzó a narrar, según su visión, cuál era la causa por la cual los negros se enfermaban. Y ella comenzó a decir: hay brujas que vuelan en la noche, hay brujas que son invisibles, hay brujas que muerden a las personas mientras duermen, y por eso los negros se enferman. Para esa mujer no había duda que Josie estaba equivocada. No había duda que la ciencia estaba equivocada. No había duda que la ciencia era una mentira. Para ella la única realidad era que los espíritus existen y que la gente se enferma por las brujas
que vuelan en los aires en horas de la noche. Eso es una cosmovisión, porque son verdades que afirmamos, pero son verdades según nuestras creencias. Y yo quiero decirles que la cosmovisión tiene que ver con las convicciones más íntimas de nuestra vida. Nosotros sabemos que una tercera posición o cuarta es el teísmo. Creemos en un Dios creador, amén, que hizo los cielos y la tierra y que no niega la realidad espiritual y la realidad física. Hay algunos que buscan a Dios en la criatura. Hay otros que buscan a Dios en la naturaleza. Y hay otros que han creado un enlace místico para ver a Dios. Hay otros que se han levantado como un enlace místico entre Dios y los hombres, creando una jerarquía que Dios no ha establecido. Porque el plan de Dios, y así lo muestra en la Biblia, es relacionarse directamente con las personas. Las consecuencias de estas cosmovisiones es cómo vemos a Dios, cómo vemos al prójimo y cómo vemos al mundo. Para algunos, el mundo es un lugar malo y hostil. Y de hecho oran para que Dios o el creador o el diemurgo o en lo que creen lo saquen rápido de este sistema. Porque el mundo es algo malo y hostil. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. Que todo lo que Dios hizo es bueno y en gran manera. Usted podría decir, pastor, pero el pecado, eso es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Pero admitir que el pecado destruyó el plan de Dios es como negar de que el niño, a pesar de que le dio polio, sigue siendo niño y sigue siendo una persona. Lo que les quiero decir con esto, que el pecado entró a la raza humana, pero no dañó el plan de Dios. Dios ha continuado con su plan y tiene su plan para la creación y para todo su universo. Mis amados hermanos, toda persona tiene una cosmovisión. La cosmovisión dominante le dictará a la gente cómo vivir su vida. Ahora, lo que el apóstol Pablo presenta en el verso 2 de Romanos 12 es que la manera de destruir toda o cualquier cosmovisión errada es renovando la mente. Es cambiando nuestra mentalidad. Todavía hay hermanos en nuestras iglesias que cuando van a salir de su casa ponen ropas en interiores al revés y algunos enganchan o cuelgan mata de sábila para que le proteja y otros hacen cruz con jabón azulito buscando protección porque no han podido desprenderse de corrientes y culturas paganas que no han sido regeneradas y transformadas por el evangelio de Cristo. Es insólito, pero usted puede encontrar de todo. Me encontré con una hermana que tenía en el freezer de su nevera el nombre de su marido. Y me surgió la curiosidad de preguntarle a ella por qué tenía el nombre de su marido en el freezer de la nevera. ¿Cuál usted cree que fue la respuesta? Para mantener a mi esposo totalmente frío y controlado y a mi merced, porque no quiero perderlo. Esa es una cosmovisión pagana. Esa es una creencia que pertenece al animismo. Pero de igual forma me he encontrado con hermanos que se le picha la goma del carro y dice: un demonio lo hizo, pastor. Se olvida de que tiene un café puesto en la estufa. El café se quema o se hierve más de la cuenta. Y la respuesta es: fue un demonio que lo hizo, pastor. Porque son creencias basadas en el animismo.
Ni su suerte, ni la mía depende de los espíritus. Nuestra suerte está garantizada, está protegida, está arraigada, está firmada en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Tú eres quien sustenta mi suerte, decía el salmista. Yo no sé la suya, pero la mía, por la palabra de Dios, es sustentada por el Dios, dueño del universo, de los cielos y de la tierra. Amén. La manera de destruir las cosmovisiones erradas es cambiando la mentalidad. Y esta, a través de la palabra de Dios y su aplicación diaria como el lema de la iglesia y constante a nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios debe abundar, debe en abundancia estar en nosotros, según Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mis amados hermanos, las consecuencias son catastróficas. Aparte de estas cosmovisiones que les he mencionado, hay otra que fue creada por la iglesia. La iglesia se inventó una separación entre lo secular y lo espiritual. La iglesia ha reducido el uso de la Biblia a las 4 paredes del templo. Pero cuando los hermanos salen del templo, tienen otros códigos para su vida. Tienen otros sistemas de valores para aplicarlo en la familia, en el trabajo, en los negocios. Y es por ello que vemos a hermanos muy devotos en el culto, muy adoradores, muy danzarines, pero en las calles, en los negocios, son totalmente otros. Y no es el otro de Paul Tillich, totalmente otro, porque no evidencian la realidad de sus afirmaciones. La iglesia ha creado una separación. La Biblia no solo es para los que están dentro de la iglesia, es la palabra de Dios para toda su criatura, para toda su creación. El universo no le pertenece al diablo. Es la creación majestuosa de nuestro gran Dios. No son los espíritus los dueños del mundo. Es Dios mismo que nunca ha perdido el control del universo. He escuchado personas orando, Dios toma el control. Yo quiero decirle que Él nunca lo ha perdido. Nunca lo ha perdido. Esa es una oración innecesaria. Esa es una oración errada. Dios siempre ha tenido el control. Lo que pasa es que tú y yo solo podemos mirar hasta 2 o 3 metros delante. No podemos entender que los que aman a Dios, todo, y cuando dice todo, significa todas las cosas. Le ayudará bien. ¿Cuántos creen eso? Eso es como cosmovisión del reino. No solo nos gozamos en las cosas buenas que nos ocurren, también glorificamos a Dios aún en las cosas malas, porque al final sabemos que nuestra suerte es Cristo y que el bien del Señor será para mi vida. Amén. Mis amados hermanos, la trampa de la iglesia misma en separar el mundo de las esferas de Dios ha creado situaciones increíbles, extraordinarias, de cómo la gente practica su fe, de cómo la gente vive su cristianismo. Dios debe ser creído, practicado y enseñado en todo tiempo y afuera de tiempo, en todo lugar, en todas partes. Ese dualismo, que es la influencia directa del gnosticismo griego, donde hay gente que sienten desprecio por lo material y otros sobredimensionan lo espiritual. Yo quiero decirles que somos seres materiales también. Dios nos hizo como seres materiales, al igual que seres espirituales, al igual que seres morales, al igual que seres racionales, al igual que seres sociales. Pero la iglesia, con una influencia negativa,
hizo la separación. Y es como si la iglesia creara un propio sistema para luego ella establecerse entre el que está arriba y los que están abajo y ella en el medio, con la llave para permitir quién entrar y quién no entrar. Ese sistema no viene de Dios. Ese sistema no viene de Dios. Y quiero enfatizar que algunos no lo hacen teológicamente así, pero dogmáticamente sí, porque se creen que son los únicos a quienes Dios le habla, a quienes Dios le usa, los únicos ungidos, los únicos santos, los únicos que cuando hablan tiembla todo, los únicos que si no lo hacen no funciona nada, no se da nada. Ese es un colonialismo espiritual que es el resultado no de una cosmovisión cristiana, sino de una cosmovisión aforme, deformada por no haber pasado por el entendimiento de las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice que no podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados, pero el medio para la transformación es renovando nuestra mentalidad. Voy a terminar diciendo, hace como 25 años yo leí un libro pequeñito que se llama Los 15 enemigos de la fe. ¿Lo recuerdan? Los 15 enemigos de la fe. Y un hermano muy conocido entre nosotros escribió ese libro. Y él en ese libro menciona acerca de los diferentes enemigos de la fe. Pero la realidad es que el no cambiar la mentalidad es la peor situación que le puede suceder a una persona. Es como tener un carro desabollado, pintado, hermoseado por fuera, pero con un motor fundido, dañado. Eso es una gran tragedia. Por lo tanto, mis amados hermanos, no solo estamos llamados a aprender el dogma de la iglesia, estamos llamados a ser renovados por el medio del Espíritu Santo en la palabra de Dios para tener la cosmovisión del reino, la cual es buena, agradable y perfecta. No separemos más que el mundo le pertenece a Dios con todos sus defectos. El mundo que yo encuentro que Dios rechaza es el mundo de la cosmovisión, de aquellos valores pragmatista, utilitarista, humanista, secularista, no secular, secularista, que se oponen, que niegan la realidad espiritual de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, no te conformes. Vamos a repetir de nuevo el texto de Romanos para terminar. Capítulo 12. Mírelo conmigo, por favor. No os conforméis a este siglo. Declárese rebelde al sistema antidios. Declárese indomable frente a esa cosmovisión que niega la realidad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambiemos nuestra mentalidad, renovando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todavía hay algunos que siguen admirando a Dios con los lentes de un padre malo, verdugo, porque eso fue lo que vio. Todavía hay una cultura donde un predicador fue a predicar y él comenzó a hablar de que Dios Padre, que Dios es un buen Padre, y la mayoría de la gente hasta se le fue de la reunión, porque el concepto que tenían en esa cultura es que los padres eran malos, porque eso era lo que habían visto. Entonces, cuando el predicador entendió esto, comenzó a decir Dios Madre,
porque ellos tenían una buena intención, una buena disposición, tenían un buen concepto de lo que era una madre. El predicador entendió eso. Todavía hay creyentes que están en la iglesia, pero no se han quitado las gafas y los anteojos de las culturas en las que crecieron, en lo que fueron enseñados, en lo que sus padres los guiaron, en una cosmovisión ajena a la suerte del reino de Dios. Es necesario que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados y cambiemos nuestra mentalidad. Mis amados hermanos, bendiciones en abundancia, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, y hoy más que nunca rebelde de Cristo, hoy más que nunca indomable, porque no nos sujetamos al sistema, sino que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, y Él es quien sustenta nuestra suerte. Bendiciones a todos y a todas.